Gracias a todos ustedes por seguir fieles mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir sobre la palabra de Dios. Hoy quiero que estudiemos un poco sobre un tema que es muy importante, sobre la necesidad de la obediencia. Porque le andan diciendo a la gente que no importa lo que usted haga, no importa cómo usted viva, con tal que crea en el Mesías, ya con eso basta, que usted no tiene que hacer absolutamente nada. Y yo quiero ir viendo, que vayamos viendo una serie de pasajes de la palabra de Dios, de cómo nos enseña la palabra de Dios la necesidad de obedecer y ser fieles al Señor. Siempre recuerden que yo no ando detrás del dinero de ustedes y que a Dios no le interesa el dinero suyo. Grábense por favor todos muy bien esta parte. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Por favor, me gustaría que todos tuvieran una Biblia en mano, porque vamos a buscar una serie de pasajes que nos van a ayudar muchísimo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Vamos a ir leyendo y explicando. Dice así: Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido completamente a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace Yahvé en los holocaustos y en los sacrificios? ¿Cómo? Presten atención, ¿cómo en que la palabra de Yahvé sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Yahvé, el Señor también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Pregunto: ¿hizo algo incorrecto Saúl? Claro que sí hizo algo incorrecto. Y vea qué importante que el hombre, cuando está haciendo algo incorrecto, quiere justificar que hizo una cosa medio buena para justificar la cosa mala que hizo. Y vea lo que Saúl le dice a Samuel. Dice: fui a la misión que Yahvé me encomendó. Bueno, esa no fue la misión que el Señor le encomendó. La misión que el Señor le encomendó a Saúl fue que fuera y matara a todos, al rey, a todos, al ganado y a todo. Pero Saúl, queriendo ser más sabio que Dios, él vino y escogió lo que a él le parecía que era lo mejor. Es igualmente lo que pasa hoy en día en la mayoría de religiones y sectas que hay en el mundo entero. Muchas veces los hombres dicen: bueno, la Biblia dice tal cosa, pero a mí me gusta hacer esto, a mí me parece que podemos hacer esto. Yo pregunto, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿Quién les dio esa autoridad? Meditemos, por favor. Primera de Samuel 15, 20, y muy importante porque vea que el pasaje mismo dice: se complace ciertamente, versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios. Fue desechado Saúl por sencillamente desobedecer. Fue y mató a los amalecitas, claro que sí, los destruyó, sí, excepto
al rey y lo mejor del ganado. Pero el mandamiento, Dios no le mandó a hacer eso. Es necesario que la iglesia en el siglo XXI aprenda a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, nada más. Vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en Levíticos capítulo 10, vea qué importante, versículo 1. Vamos a ver el caso de dos hombres que querían hacer un sacrificio, querían ofrecer algo a Dios, pero Dios no les aceptó ese sacrificio. Levíticos capítulo 10, 1 y 2 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Yahvé y los consumió y murieron delante del Señor. Qué dura palabra es esta. ¿Por qué digo que es dura? Porque la gente dice, pero qué ingratitud. Si ellos estaban haciendo un sacrificio era Dios. Claro que sí. Pero Dios no se los había mandado. El sacerdote Aarón era el único que podía agarrar el incensario y ofrecer incienso delante de la presencia del Señor. Nadie más. Y por eso fue que Dios los mató. ¿Por qué? Porque desobedecieron, porque no obedecieron a la palabra del Señor. El punto es que debemos obedecer a la palabra de Dios. El Señor, el Mesías dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ojo, y no hacéis lo que yo os mando. Es necesario, en cuanto a las prácticas de la iglesia hoy en día, hacer lo que Dios manda. Yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que los cristianos deben pagar el diezmo hoy en día? ¿Dónde dice la Biblia que existen profetas modernos hoy en día? ¿Dónde dice la Biblia que existen apóstoles modernos hoy en día? ¿O dónde dice la Biblia que hay que guardar el día sábado hoy en día? O otra pregunta, ¿dónde dice la palabra de Dios que levante su mano, haga una oración de fe y acepte al Señor como su único y verdadero Salvador? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿No es mejor obedecer la palabra de Dios o es mejor obedecer a los hombres? Nadab y Abiud, ellos estaban ofreciendo incienso, pero no era el incienso correcto, no era el incienso que Dios había mandado, no era el fuego que subía delante de la presencia del Señor, no era el que el Señor estaba esperando. Otro pasaje muy importante lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Es el caso de cuando David viene y que está trayendo el arca, y vea qué importante lo que sucede. 2 de Samuel capítulo 6, ojalá todos busquen estos pasajes, aunque yo los estoy leyendo. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6 dice: Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Yahvé se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por atrevimiento, y murió allí junto al arca. Ojo a esto. ¿Qué era lo que iba a hacer Usa? Usa solamente lo que quería hacer era lo que hizo fue tocar el arca para que no se cayera. Humanamente hablando, yo pregunto, ¿era malo o era bueno? No, era buena la acción de Usa. Pero el problema es que Dios no le había mandado hacer eso. Solamente, y grábense bien, la pregunta es, ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Porque Dios era muy malo? ¿Porque era muy estricto? No, sencillamente porque había un mandamiento de parte de Dios en Números capítulo 4, versículo 15, lo vamos a leer, vea lo que dice.
Después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces, al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat. Los hijos de Coat eran los levitas, para transportarlos. Ojo, ellos podían transportarlos, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Estas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Coat. Los hijos de Coat podían transportar el arca, porque el arca traía dos varas que la cruzaban de lado a lado para transportarla, pero ellos no podían tocarla. En el momento que la tocaban, sencillamente morían, porque era un mandamiento de parte de Dios. ¿Me están entendiendo, mis estimados amigos? Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los famosos predicadores que dicen, bueno, es que la Biblia dice tal cosa, pero hagamos tal otra cosa? ¿Con qué autoridad lo hacen? ¿Qué se están creyendo? ¿Que saben más que Dios? ¿Se están creyendo que tienen más autoridad que Dios? ¿O se creen que tienen más autoridad que la palabra de Dios? Son engañadores, son lobos rapaces que andan únicamente detrás de ver cómo ganan muchos adeptos y ganan mucho dinero y le sacan el dinero a la gente. La Biblia es clara. Es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer primero la palabra de Dios antes que a cualquier otro hombre. Quiero citar otro ejemplo que está en Segunda de Crónicas. Ojo a esto, Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 16 en adelante. Vean lo que pasa. Dice así la palabra de Dios. En el caso del rey Usías. El rey Usías fue un rey que hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Pero vea qué pasa en Segunda de Crónicas capítulo 26, del 16 al 20. Dice, cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor, su Dios, y entró en la casa de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso. Oiga, ¿cuál fue la irreverencia de Usías? Vamos a seguirlo, versículo 17. Segunda de Crónicas 26, 17 dice, el sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes de Yahvé con él, hombres valientes. Versículo 18. Estos se opusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Y va, le dicen, sal del santuario porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante de Yahvé el Señor. Y vean el versículo 19. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente en presencia de los sacerdotes en la casa de Yahvé junto al altar del incienso. Y el versículo 20. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y aquí que él tenía lepra en la frente. Entonces le hicieron salir a prisa de allí. Él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé lo había herido. Pregunto, ¿cuál fue la infidelidad del rey? ¿Cuál fue? Primero, entrar a la casa del Señor, a la presencia del Señor. Él no tenía permiso para entrar. Segundo, tomar el incensario que no le correspondía a él. Tercero, se llenó de soberbia. Pregunto, ¿cuántas veces no sucede esto hoy en día en miles y miles de congregaciones, de que a veces hay prácticas que las iglesias hacen y llega un hermano y le dice al pastor o al encargado de la obra, o le dice, pastor,
¿Dónde dice la Biblia que nosotros podemos hacer eso? ¿Y con qué despachan a la gente? No, hermanos, que usted es un irreverente. Usted tiene un espíritu endemoniado. Usted está endemoniado. No, no es así. Es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor se complace en que prestemos atención a su palabra. Grabes esto, prestar atención a su palabra, cosa que hoy en día los líderes religiosos y predicadores ya no quieren prestar atención. Dedican 1 o 2 horas a predicar un tema y es pura terapia, puro lavado de cerebro lo que le hacen a la gente, y citan si acaso 1 o 2 pasajes de la Biblia, nada más, porque les interesa es motivar a la gente con sus cuentos, con sus historietas, que parece como que fueran a escuchar historietas. No, uno va a adorar es porque quiere buscar la presencia del Señor. El rey fue herido porque fue infiel, y su infidelidad consistió únicamente en agarrar el incensario y entrar a querer ofrecerlo. Yo pregunto, estos hombres hoy en día que dicen, hermanos, tengo una revelación de parte de Dios, es que Dios me está revelando, Dios me está hablando, Dios está hablando a tu corazón, Dios quiere bendecirte y Dios me está diciendo que te diga. Esos hombres tendrán conciencia para hablar las blasfemias que dicen, tendrán respeto delante de Dios. ¿Quién los ha autorizado a hablar esas cosas? La palabra de Dios no los ha autorizado. Dios no los ha autorizado a ellos. Ahora, vea qué importante en 1 de Samuel, otro pasaje muy importante en cuanto a por qué Dios es tan estricto a que se obedezca su palabra. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 19 al 21. Vean lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Beth-Semes, porque habían mirado, porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hirió a 70 personas del pueblo, y el pueblo hizo duelo porque Yahvé los había herido con una plaga tan grande. Y los hombres de Beth-Semes dijeron, ojo la pregunta que hicieron, ¿quién podrá estar delante de Yahvé, este Dios santo? ¿Y quién irá desde nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y dijeron, los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, y descended y subirla a vuestro lugar. Ojo, con solamente que estos hombres se atrevieron a mirar dentro del arca, Dios los hirió. Y vea que el pasaje dice, con una plaga tan grande. ¿Por qué? Por haber mirado dentro del arca. ¿Cómo no va a castigar hoy en día a hombres, Dios? ¿Cómo no va a castigar Dios a estos hombres falsos que vienen y le declaran sanidades ficticias a la gente, que le sacan el dinero, que les dicen que utilizan a Dios para hacer prácticas que no son cristianas ni que son de hombres que sean temerosos de Dios? Este Dios hirió a este pueblo porque solamente hubo unos hombres que miraron dentro del arca. Ojo a esto, los hombres de este pueblo, Beth-Semes. Pregunto, ¿qué tanto respeto y reverencia tiene usted por la palabra de Dios, por los mandamientos que Dios dice? O ustedes de los que dicen, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero a mí me gusta hacer tal otra cosa. Está muy equivocado o muy equivocada, mi estimada amiga y mi estimado amigo. ¿Por qué Dios era tan estricto o por qué Dios era tan exigente a que se cumpliera esto? Porque, pregunto, ¿por qué Dios
mató a Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios llenó de lepra al rey? ¿Y por qué Dios agarró a 70 hombres que habían mirado dentro del arca y los llenó con una gran enfermedad, con un gran mal? ¿Por qué? Bueno, porque había una ley, y se las voy a leer. Josué capítulo 3, versículos 3 al 5, vea lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis que el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, es llevada por los sacerdotes y levitas, vosotros partiréis de vuestro lugar marchando en pos de ella. Versículo 4. Para que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque vosotros no habéis pasado antes por este camino. Pero entre vosotros y el arca habrá una distancia de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: purificaos, porque mañana Yahvé hará maravillas entre vosotros. Había un mandamiento que la gente, el pueblo común, no se podía acercar al arca. Y ojo, vea qué importante, dice 2000 codos. Estamos hablando de aproximadamente, un codo son como 60 centímetros. Y estamos hablando que más o menos es un promedio de 12 kilómetros. Ojo, 1200 metros. Aproximadamente 1200 metros de distancia entre el pueblo y el arca. Ojo a esto. Era la distancia que y el arca tenía que ser llevada por los levitas junto con los sacerdotes. Los sacerdotes podían ministrar en el arca, tocarla y ver qué era lo que había que hacer. Pero los levitas solamente podían transportarla y no podían tocarla. Por eso esta ley era tan importante y por eso es que el Señor dice que se complace más en la obediencia a su palabra. No podían tocarla. Ahora, en el Nuevo Testamento sucede totalmente igual. La gente dice: es que yo amo mucho a Dios, pero yo no me congrego. Yo amo mucho a Dios, pero ¿para qué voy a leer la Biblia?